La Moderna presenta. Porque Dios ha querido, porque la Virgen María también lo quiso, se han quedado en nuestro mundo reliquias de Jesús, María y José, partes de sus cuerpos, objetos que estuvieron en contacto con ellos o lugares donde ellos estuvieron. Hoy en Ver y Creer, la segunda parte de las reliquias de Jesús, María y José. Acompáñenos. Le saludo con afecto, sea usted bienvenido a Ver y Creer. Es un privilegio servirle a través de la televisión y es un enorme gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Comencemos. Conozcamos el velo de la Virgen María. ¿Existe en nuestro mundo? ¿Dónde está? ¿Cómo es que llegó allí? ¿Qué datos de historicidad y de autenticidad tenemos en torno a esta bellísima reliquia de la Virgen María? ¿Su velo? Conozca, aquí está la información. Mire. El sagrado velo o maforion que llevaba puesto la Virgen María al momento de la Anunciación y de la Encarnación se venera en la Catedral de Chartres, Francia, a donde llegó en el año 876 como donación del rey Carlos el Calvo, emperador de Occidente y nieto del emperador Carlomagno, quien anteriormente fue poseedor de la reliquia mariana que a su vez le fue donada por el emperador de Constantinopla. El velo es rectangular, de seda y sin costuras, según un informe de 1712. Un examen practicado en 1927 demostró su datación de 2000 años y su procedencia de Oriente. Esta reliquia le confirió tal importancia a Chartres que su primigenia catedral de estilo románico se convirtió también en basílica dedicada a la Santísima Virgen y en destino de peregrinaciones. En 1194, un incendio causado por un rayo redujo a cenizas la basílica románica y la tristeza se instaló en Chartres más por considerar la pérdida de la reliquia que por la destrucción de su catedral. Pero al cabo de 3 días de búsqueda, de los escombros salió un sacerdote cubierto con el velo que lo protegió de las llamas, milagro que provocó entusiasmo por construir una nueva catedral y basílica, ahora de estilo gótico, con donaciones procedentes de toda Europa. Se concluyó en 1260, se consagró a la Asunción de Nuestra Señora y se reanudaron las peregrinaciones que se prolongaron por siglos, en los que multitud de peregrinos obtuvieron gracias y milagros por medio del velo de la Virgen. Pero con el paso del tiempo y la pérdida de fe, la Catedral de Chartres creció en fama por su estilo gótico y por sus vitrales esplendorosos, en tanto que la sagrada reliquia, tristemente, cayó en el olvido. Hola queridos amigos, continuamos en Ver y Creer, hoy conociendo las reliquias de Jesús, María y José. Por ventura de Dios se conserva en nuestro mundo el manto de la Virgen María, conocido en griego como maforion, un hermoso lienzo de tela que en tantas representaciones pictóricas forma parte de la iconografía mariana y que en sí mismo muestra su maternidad divina y su virginidad perpetua. Pues bien, este es el manto de la Virgen María. El manto de la Virgen María ha sido símbolo de protección sagrada y maternal que la cristiandad ha implorado desde siglos con las palabras de la antigua y confiada oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Una antigua tradición refiere que el sagrado manto de la Virgen María fue llevado de Jerusalén a Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, a mediados del siglo V por 2 hermanos de nombre Galbios y Cándido, quienes peregrinando por Tierra Santa encontraron el manto en Galilea, en casa de una judía de nombre Ana, quien les informó que la Virgen misma, antes de su dormición, se lo confió a una de sus 2 siervas judías, y que desde entonces había sido conservado de generación en generación por una mujer virgen.
Astutamente los hermanos sustituyeron la urna que contenía el manto por una vacía y se lo llevaron a Constantinopla, donde se depositó en la iglesia de Nuestra Señora de Blachernes, que hizo edificar el emperador León III en el año 473. La Iglesia Ortodoxa Oriental de Constantinopla celebra el 2 de julio de cada año la colocación del manto de la Santísima Madre de Dios en la iglesia de Blachernes, Constantinopla, con la aclamación: «Nos has dado, oh Dios misericordioso, a tu Madre como protección». El sagrado manto de la Virgen María, elaborado en fina y delicada lana sin costuras, de una sola pieza, se conserva dentro de un relicario en forma de estuche, conocido como agia soros, elaborado en oro y plata y cubierto de piedras preciosas. Ese es el manto de la Virgen Maphorion, nos decía Marisa, que se dice en griego. En su manto están las estrellas, que hablan de su virginidad perpetua, siempre virgen, antes, durante, después del parto, y también de la Santísima Trinidad, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo, Madre de Dios Hijo. Vayamos ahora a conocer el cíngulo o cinturón de la Virgen María, que una antigua tradición nos dice que ella misma, en su asunción a los cielos, le arrojó al apóstol Santo Tomás. La Virgen María quiso dejar en nuestro mundo por voluntad propia su cinturón, que le entregó al apóstol Santo Tomás al momento de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, como refiere el antiguo relato siriaco llamado Narración del Pseudo José de Arimatea, que narra la manera en la que Tomás recibió la reliquia de manos de María. Con los siglos, el cinturón fue cortado en 3 partes que actualmente se veneran en 3 recintos sagrados: la Iglesia Ortodoxa del Sagrado Cinturón de Santa María en Homs, Siria, el Monasterio Ortodoxo de Vatopedi en el Monte Athos y la Catedral Católica de Prato en Italia. Con respecto a la reliquia que se conserva en Siria, la tradición refiere que Santo Tomás se llevó consigo el cinturón a la India, donde luego de morir mártir fue sepultado junto con la preciada reliquia. En el siglo IV, los restos de Tomás y el cinturón se trasladaron a la ciudad de Edesa, hoy Sanliurfa, Turquía, y de allí a la iglesia de la Virgen de Homs, que de inmediato cambió su nombre al de Iglesia del Sagrado Cinturón de Santa María, que actualmente es la sede del arzobispado sirio ortodoxo. En 1852, el arzobispo Mar Julius lo colocó dentro de un relicario de plata debajo del altar, de donde en 1953 lo sacó el patriarca Efrén I Bar Zum para dejarlo expuesto a la veneración de los fieles. La reliquia resguardada en el Monte Athos, conocido como Agia Soni, es un cinturón tejido con lana de camello por mano de la Virgen María, que fue llevado a Constantinopla por Arcadio, hijo del emperador romano Teodosio el Grande, de donde en 1185 fue trasladado a Bulgaria y luego a Serbia, de donde salió como donación de Juan VI Cantacuzeno, emperador de Bizancio de 1347 a 1353, al monasterio ortodoxo de Vatopedi, en el Monte Athos, donde permanece actualmente dentro de una caja relicario de plata. La reliquia del cinturón que se venera en la Catedral de Prato, en la capilla del Santo Cíngulo, mide 87 centímetros, es de color verde y brocado en hilo de oro. Llegó a Prato en 1141 en posesión de Miquele, un cruzado que lo recibió en Palestina como dote de su esposa María, hija de un sacerdote de rito caldeo no sujeto al voto de castidad, y que lo conservó consigo hasta antes de morir, en 1171, cuando lo confió al preboste catedralicio, quien lo colocó en el altar mayor para su debida veneración. Pero tras una tentativa de robo en 1312, se edificó la capilla en la que hasta hoy se conserva dentro de una caja relicario que se abre con 3 llaves, una de ellas bajo custodia del obispo y dentro de un armario bajo 7 llaves, de donde se saca para su ostensión hacia la plaza de la ciudad desde el púlpito externo, decorado por Donatello entre 1428 y 1438, 5 veces por año.
Así que una parte del cinturón de la Virgen María en Monte Athos y otra parte en la Catedral de Prato en Italia. Avancemos, hay más reliquias de Jesús, María y José. Por ejemplo, las tinajas de las bodas de Caná. Esas vasijas, esas tinajas en las que el Señor dijo que colocaran agua y después servían vino. Metían los cucharones al agua y servían vino. ¿Se conservan acaso algunas de las tinajas de las bodas de Caná? Sí. ¿Dónde? Aquí. El primer milagro obrado por Jesús, a pedido de su madre y narrado en el Evangelio de San Juan, es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, en 6 tinajas de 3 asas con capacidad de 100 litros, conocidas como hidrias, que se utilizaban para conservar fría el agua. La aldea de Caná o Kefer Kená se localiza en Galilea, a 6 kilómetros de Nazaret. En el siglo VI se edificó una iglesia bizantina sobre los vestigios de la casa en la que se celebró la boda del milagro. A principios del siglo XVI se encontraron los vestigios arqueológicos de la iglesia. En 1879, los frailes franciscanos consiguieron rescatar la primigenia iglesia para edificar la actual entre 1880 y 1905. El magisterio de la Iglesia identifica y celebra 3 epifanías o amplias manifestaciones del Señor: la adoración de los magos, el bautismo de Jesús y el milagro en Caná. Por ende, los primeros cristianos solían llenar tinajas a las que les llamaban hidrias de Caná y tinajas de Epifanía, con el agua que sería utilizada para bautismos y con el agua que se bebería para la celebración del milagro de las bodas de Caná. Para tal efecto elaboraban tinajas de diversos materiales, tipos y tamaños, para las que se empleaba el mismo nombre genérico. Muchos peregrinos llevaron a Europa estas hidrias de Caná como recuerdo, pero con los siglos se llegó a pensar que se trataba de las tinajas en las que Jesús obró el milagro. De estas hidrias, sin considerar que alguna pudiese ser auténtica reliquia, se encuentran varias en diversos lugares: de Italia en Pisa, Rávena, Nápoles, Bolonia, Piacenza, Caserta, Venecia y Brindisi; de Rusia en Moscú; de Bélgica en Tongeres; de Alemania en Colonia; de Francia en París, Angers, Cluny, Cahors, Beauvois y Orleans; de España en La Coruña y en la Catedral de Oviedo, donde un inventario refiere: en esta iglesia principal se conserva una de las 6 hidrias en las que el Señor transformó el agua en vino. Mide 71 por 62 centímetros y sus características son del siglo I. ¿Qué tal las tinajas de las bodas de Caná? Y también tenemos otra reliquia, mire, con esa reliquia con la que Jesús caminó sobre las aguas y recorrió tanto camino de nuestro mundo. Hay que pedirle al Señor que camine con nosotros, que nos acompañe en nuestro caminar, que ilumine nuestro camino, que guíe nuestros pasos. ¿De qué estoy hablando? De las sandalias de nuestro Señor, ¿sí? Se conservan en nuestro mundo. ¿Dónde? Mire. La reliquia de las sandalias de Jesús consiste en unos fragmentos de las sandalias originales que fueron integradas en el interior de unas finas pantuflas más recientes en el tiempo, del siglo VIII, como lo asegura el documento que da fe de su autenticidad con las palabras «partículas de las sandalias del Santísimo Salvador». Este calzado, que incorpora las partículas de las originales sandalias de Jesús, está formado por 2 pantuflas arabescas adornadas en oro y por su par de suelas de cuero decoradas con un árbol de la vida cuyas hojas son de oro. La reliquia se analizó por la ciencia y sus resultados se dieron a conocer en abril de 2011 en Argentois, Francia, por el científico genetista Gerard Lucot, quien informó que se encontraron trozos de cuero y de cordones que tras un primer análisis químico revelaron que las sandalias son originales de Jerusalén y procedentes del siglo I.
Las sandalias se veneran dentro de un relicario en la Basílica Pontificia del Santísimo Salvador en Prüm, Alemania, basílica que originalmente fue la capilla de una gran abadía benedictina y que hoy es la parroquia de la ciudad. La reliquia llegó a Prüm, como refiere el historiador Michael Hessemann, gracias a una donación del Papa Zacarías en el siglo VIII, gran promotor de la evangelización de Alemania a través de San Bonifacio y del reino franco, pues coronó al rey Pipino III el Breve, quien fue padre de Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio. En el último año de su pontificado, el Papa Zacarías obsequió las sandalias de Jesús al rey Pipino, quien la confió a los monjes benedictinos de la abadía de Prüm, fundada por su abuela Bertrada la Vieja, y en cuanto llegó la reliquia en el año 725, la abadía se convirtió en escuela monástica de altos conocimientos científicos y formadora de la nobleza, y la capilla benedictina pasó a ser la Basílica del Santísimo Salvador. Tras el cierre de la abadía en 1794, el interés por la basílica decayó durante el siglo XIX y ya para el siglo XX el mundo se había olvidado de esta fascinante reliquia de nuestro Salvador. Son las sandalias del Santísimo Salvador. Mire, vamos a hacer una pausa, regresamos así de rápido y al volver vamos a conocer las aguas del río Jordán, las aguas del mar de Galilea, el monte de la transfiguración, una carta que escribió Jesús, los olivos del huerto de Getsemaní, la imagen aqueropita del Salvador, la huella de Jesús en la roca de la Ascensión, la casa de la Virgen María en Éfeso y sus sepulcros. Todo esto después de esta pausa. Volvemos así. En sus 2000 años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis. Desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos. Crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cómo salir adelante de esta crisis, como creyentes y como Iglesia? Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020 Caos y Crisis en la Iglesia.